Tengan muy buenos días, chicos de noveno. Sean todos bienvenidos al contenido de este día en el cual vamos a comenzar con pie derecho el periodo número 3 del año 2020. Como siempre, es un gusto saludarles, espero que estén muy bien y vamos a comenzar con la reflexión. La verdadera amistad no se trata de ser inseparables, sino de estar separados y que nada cambie. Si ustedes se dan cuenta, esta frase está orientada al valor de la amistad. Hemos estado pasando por días muy complicados en los que no hemos salido de casa, no hemos podido ir al colegio. Estoy segura que les hace mucha falta la interacción con sus compañeros, salir a receso, contarse sus alegrías y sus tristezas, ir a comprar al chalet, jugar en los recesos o almuerzos. Al final son cosas que fortalecían la amistad, pero que no es lo más importante. Ustedes ahora, a través de los distintos medios que tienen, a través de las redes sociales, fortalezcan la amistad con sus compañeros y amigos, intenten siempre estar en contacto, cuéntense cómo se sienten, cómo están, cómo la han pasado, qué han hecho. Eso es lo más importante en una amistad. El hecho de poder estar separados, pero que aún así la comunicación, el amor, el cariño que les tenemos a nuestros amigos esté siempre presente. Así que vamos a tomarlo en cuenta, comuníquense entre ustedes y, ¿por qué no? Comuníquense también con nosotros, sus docentes, que también los extrañamos mucho. Ahora vamos a comenzar con el desarrollo del tema. El contenido de hoy es el primero de la unidad número 5 y es la comedia. Vamos a ver algunas características, algunas generalidades y vamos a centrarnos en el estudio también de la comedia clásica y la comedia neoclásica. Al final habrá un espacio para preguntas y respuestas para que ustedes me escriban en el chat que alguna pregunta que tengan, algo que no hayan entendido, ya sea del tema de hoy o de los contenidos que ustedes sintonizan en el canal 10 en la franja del Ministerio de Educación. Yo estaré muy feliz de que ustedes me pregunten y obviamente de poderles ayudar a resolver sus dudas. Sean todos bienvenidos y pongan muchísima atención al tema. La comedia. Para comenzar con el desarrollo de este tema, vamos a definir qué es la comedia. Vamos a decir que es un subgénero dramático, su tono es alegre y humorístico y su argumento proviene generalmente de la mitología o las leyendas. La comedia griega tenía como objetivo provocar la risa, por ello representaba situaciones burlescas donde satirizaba las costumbres y a personajes conocidos de la época. Dentro de esto es necesario que para partir o para comenzar con este tema hagamos un recordatorio de la tragedia. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado acerca de la tragedia griega y decíamos que el objetivo principal de una tragedia era dejar una enseñanza o dejar una situación de aprendizaje a las personas a través de la compasión o a través del sentimiento que se podía generar por ver la desgracia que ocurría a los personajes o a los protagonistas. En el caso de la comedia es lo contrario. Es un tono más alegre, es un tono definitivamente humorístico que lo que pretende es generar la risa y dejar una enseñanza también, pero a través de argumentos o de diálogos que son más risibles, que no generan compasión, sino que generan risa, que generan hilaridad. Dentro de esto te vamos a mencionar o vamos a mencionar a bastantes comediógrafos y dentro de ellos podemos mencionar a Aristófanes, que es el autor de Las nubes y las avispas, que son de las comedias más conocidas, pero dentro de la comedia ya no solo vamos a hablar de Grecia, ya no vamos a mencionar solo comedia griega, sino que vamos a mencionar comedia griega y también comedia romana. Por eso es que se conoce o se maneja el término comedias grecolatinas, porque la comedia fue cultivada o fue desarrollada por escritores o por autores griegos, pero también por romanos. Entonces vamos a explicar o voy a explicar un poco acerca de la clasificación de la comedia romana. Ellos, los romanos, fueron los que más apreciaron la comedia y tenían dos clases. La primera de ellas se conoce como paliata. En el caso de la paliata es una continuación de la comedia griega y el tema y los personajes prácticamente solían ser griegos. También se llama así porque los personajes se cubrían con un pallium o un manto griego. Si ustedes observan en la imagen, podemos ver representado el pallium o el manto griego. Esta era una de las características que eran muy común o que tenía que llevarse a cabo en el caso de la paliata.
Dentro de estos o dentro de la Paliata sobresalieron Terencio y Plauto. En el caso de Plauto compuso, por ejemplo, La Hoya, que es una de las más conocidas y de las mejores, quizá de las mejores comedias que podemos mencionar. Y esta más adelante inspiró a que el comediógrafo Molière escribiera otra comedia que se llama El Avaro. Y la otra clasificación de la comedia romana es la togata. En el caso de la togata consistía en la representación satírica de situaciones cotidianas romanas, por lo que los personajes, a diferencia de la paliata, eran romanos y los actores utilizaban la toga. O sea que en esta parte quizá lo más importante es que veamos que la togata ya fue puramente romana. ¿Sí? Ya no tenía un rasgo o ya no tenía un elemento previo retomado de los griegos, sino que fue puramente romana. Sus personajes ya eran romanos y los actores utilizaban toga, que es lo que también podemos observar en la imagen. Los periodos característicos de la comedia, tanto griega como romana, se pueden establecer en tres etapas, en tres momentos. Tenemos la comedia antigua, la comedia media y la comedia nueva. Dentro de la comedia antigua, la característica principal es que se hace una sátira de tipo político. Y dentro de esta, su máximo representante es Aristófanes. Debemos reconocer o debemos saber que en el caso de la comedia antigua el objetivo era o la característica principal era hacer sátira de tipo político. Y dentro de esto, vuelvo a repetir, tenemos a Aristófanes como su máximo representante. Luego tenemos dentro de la comedia media, la característica es que trata temas de carácter social. Ya no está orientado puramente a la parte política, sino que ya va más un poco más general, si lo queremos decir así. Y dentro de esto vamos a mencionar que sobresale Antífanes y Eubulo. Son los máximos representantes o exponentes de la comedia media. Y luego tenemos la comedia nueva. En la comedia nueva hay ausencia de interés moralizador. ¿Qué quiere decir? Que aquí puramente el objetivo era hacer reír, más que dejar una enseñanza, más que dejar una moraleja, más que dejar un aprendizaje, era hacer reír a los espectadores. Y dentro de los representantes tenemos a Filemón y Menandro. Entonces aquí es importante que nos demos cuenta que los tres periodos tuvieron un eje central o tuvieron un elemento específico en el que se realizaba o en torno al cual giraba la comedia. Tipo político en la antigua, tipo social en la media y ausencia de interés moralizador y el objetivo era puramente hacer reír en la comedia nueva. Continuamos entonces y vamos a ver los elementos. La comedia está determinada por la acción dramática que realiza el protagonista a través de diálogos con otros personajes. Ya nosotros hemos visto previamente muchas clases acerca de los elementos del teatro. Ya sabemos que hay diálogos, que hay acotaciones, que hay un escenario, que hay personajes. Entonces, dentro de la comedia vamos a hacer un poco más de énfasis en tres de esos elementos. El primero de ellos son los personajes. En el caso de los personajes, representan arquetipos o modelos como el rey, el rico, el avaro, el pobre, el pícaro, el mentiroso, el charlatán, el don Juan, entre otros. O también pueden ser personajes comunes y corrientes. En el caso, por ejemplo, cuando yo digo personajes comunes y corrientes, me refiero a que no existían o que normalmente en las comedias no aparecía un héroe o un personaje que tuviera un linaje o una clase alta o que perteneciera a un estamento alto, sino que eran personajes comunes y corrientes, artesanos, personajes que trabajaban en negocios de X o de Y situaciones, incluso, por ejemplo, podríamos mencionar prostitutas en algunos de los casos de las comedias, o sea, son personajes comunes y corrientes que no tenían mayor importancia o que no sobresalían por muchas cosas, sino que eran personajes tradicionales. Esa es una de las características o es uno de los elementos que definen a los personajes. Pueden ser arquetipos o pueden ser modelos de personajes comunes y corrientes. Luego pasamos a las situaciones. En el caso de las situaciones, desarrollan acontecimientos de la vida cotidiana. El conflicto se genera por la poca virtud del protagonista que va en contra de los demás.
En el caso de la comedia, la situación es relacionada a la vida cotidiana. Si ustedes recuerdan, en la lámina anterior veíamos que la comedia tuvo tres etapas, o que podemos mencionar la antigua, la media y la nueva, pero cada una hablaba, en una era política, en otra era social y en otra era solo para hacer reír. Ahora, ¿de dónde se sacaban esas situaciones? De la vida cotidiana, cosas con las que el espectador se pudiera sentir identificado. Por ejemplo, si el tema o la denuncia o la crítica o la burla se hacía sobre la avaricia, pues entonces alguien podría sentirse identificado y decir, hey, a mí también me pasó eso, o yo también conozco a alguien así, o yo también soy así. Entonces son acontecimientos no rebuscados, no inexistentes, no inverosímiles, sino que son situaciones de la vida cotidiana. Y en el caso de los diálogos, suelen tener la finalidad de divertir al lector o al público. Son diálogos sencillos, son diálogos fáciles de leer y de interpretar, sobre todo en el caso, por ejemplo, si la representación es ya puesta en escena y solo estamos como público, los diálogos se tienen que comprender o se comprenden porque son bastante sencillos, no son tan rebuscados, no tienen exceso de ornamentos o de figuras literarias o de situaciones que nos vuelvan compleja la lectura, sino que son un poco más sencillas. En este sentido también podemos decir que los diálogos son más sencillos, son más fáciles de comprender que los diálogos de las tragedias. La comedia es un poco más sencilla. Ahora, algo que no podemos dejar de mencionar son las características de la comedia. Son bastante importantes, son bastante interesantes y en este caso voy adelantándoles ya que vamos a leer nosotros en este periodo comedias. Entonces, la importancia de comenzar ahorita con la teoría es que al momento de leer las obras, de leer las comedias que nos corresponden, nosotros ya tengamos una noción o tengamos una idea de lo que vamos a encontrar, de las características que vamos a poder identificar. La primera de ellas es que refleja en clave de humor sucesos cotidianos que se resuelven con un final feliz. Acá es importante que son sucesos cotidianos, que ya lo mencionaba antes también, pero que el final o que el desenlace es feliz, a diferencia de la tragedia que ya habíamos hablado, que normalmente el final del héroe era trágico, que siempre todo terminaba mal. En el caso de la comedia no. Las situaciones pueden ser erróneas, pueden ser incorrectas, puede ser que hagan cosas que no son adecuadas, pero al final es feliz. Siempre las situaciones se pueden desarrollar de una manera positiva, de una manera óptima, aunque no es recompensada tampoco las malas actuaciones, que ya lo vamos a ver en otra característica más adelante. La siguiente es que el autor busca provocar la risa del público, con frecuencia mediante la crítica de los vicios del ser humano o los defectos de la sociedad. Acá es importante esta característica. ¿Por qué? Porque el autor busca provocar la risa. Esa es una de las características o de los objetivos principales de la comedia, pero también hay una crítica, ¿sí? También hay una denuncia, también se quiere hacer notar que los seres humanos tenemos cosas que no son positivas, vicios, defectos, cosas que no son correctas y que no deberíamos de hacer, pero que a través de situaciones que generan risa se puedan comprender, se puedan entender y se pueda llegar a interiorizar que no son acciones o que no son situaciones o actitudes buenas para desarrollar. O sea que la comedia, aparte de hacer reír, también realizaba una denuncia, también realizaba una crítica, ya sea a nivel individual de una persona o a nivel de sociedad, a nivel colectivo. Otra de las características es que su tema es risible. Acá, ¿qué quiere decir? Que se inspira en errores, en equívocos, en torpezas humanas, pero lo hace a través de la risa. El tema puede ser serio, pero lo matiza o lo pinta de forma jocosa, de forma risible. La siguiente, el protagonista es un antihéroe, un personaje cuyas acciones representan un vicio, un defecto humano y como ya mencionaba anteriormente pueden ser arquetipos como el pícaro, el charlatán, el don Juan, etc. Acá tenemos otra diferencia. Si ustedes recuerdan, decíamos en la tragedia que el protagonista era un héroe. En el caso de la comedia, el protagonista es un antihéroe.
¿Por qué antihéroe? Porque las acciones que realiza en la mayoría de veces no son buenas, no son positivas. Por ejemplo, cuando hablamos de pícaro, ustedes saben que nos referimos a alguien que a través de su astucia pues se vale de muchas artimañas o de muchas cosillas por ahí que no son buenas para llegar a su objetivo, para lograr hacer o para lograr conseguir lo que se ha propuesto. Siguiente, su fin último es provocar hilaridad debido a los defectos humanos. Cuando decimos hilaridad nos referimos a risa, a generar un tanto de jocosidad o que tal vez no es como un chiste, ¿sí? Y con esto quiero ser muy clara. No es un chiste en el que vamos a pasar carcajeando, pero hay algunas situaciones o algunos enredos dentro de las comedias que generan risa, que generan hilaridad debido a los defectos humanos. Ahora, también aquí es importante saber que buscan una reflexión, ¿sí? Que esa risa genera una reflexión y que genera una interiorización en los receptores del mensaje que se quiere transmitir. La siguiente, el conflicto dramático del protagonista es consigo mismo, con la sociedad que lo menosprecia. Acá puede ser desde dos perspectivas. El conflicto dramático puede ser consigo mismo, o sea, el individuo consigo mismo, o que todo gire en torno al individuo, pero también puede ser del individuo con la sociedad, que a veces lo ve de menos, que no lo trata bien, que lo menosprecia por diferentes situaciones. Entonces eso depende de quién, depende del autor, cómo lo enfoca, ¿sí? O qué tipo de análisis quiere realizar o qué tipo de perspectiva le quiere dar a su comedia. Puede ser el protagonista consigo mismo o el protagonista con la sociedad. Y la última característica importante que ya también la mencionaba es que su final es feliz para la fuerza opuesta al protagonista o para todos. En cambio, la actitud reprochable de quien encarna el vicio o defecto no es recompensada, que era lo que les mencionaba. El final es feliz, pero en el caso de los personajes que hacen cosas malas, ¿sí? O que tienen defectos, o que tienen vicios, o que tienen antivalores, no es que se recompense, que se diga, ah, pues va a vivir feliz el avaro, o va a vivir feliz la persona que hace daño a los demás. No. No quiere decir que reciben recompensa, sino todo lo contrario. No es recompensada esa actuación negativa, no es recompensada esa situación que no genera nada positivo ni a sí mismo ni a la sociedad. Pero lo que no observamos acá entonces son muertes trágicas, castigos de los dioses, sino que es lo contrario, ¿sí? Observamos situaciones que no son tan negativas, tan trágicas o tan fatales para los protagonistas, pero tampoco son premiados por hacer cosas malas. Y entonces el objetivo es que a través de una denuncia, que a través de una crítica a los vicios humanos o a los defectos humanos, se genere una reflexión, pero esa reflexión está ambientada o está generada precisamente por la risa que puede llegar a generar la historia, la trama de la historia, el argumento de la historia. Ahora vamos a pasar ya a dos grandes elementos o a dos grandes momentos. La comedia ha pasado por dos grandes momentos, que son la comedia clásica y la comedia neoclásica. Voy a explicar por separado cada una con algunas características que son importantes de cada una y comenzamos con la comedia clásica. Cuando hablamos de la comedia clásica, vamos a irnos al periodo del clasicismo, o sea que estamos hablando que surge en Grecia aproximadamente entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo. Ubíquense temporalmente, ubiquémonos temporalmente acá, que es lo más importante o que es lo que más nos interesa en este caso. Estamos entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo, o sea que estamos hablando hace muchísimo tiempo. En este caso, se usaba una implacable sátira cruel contra los políticos, gobernantes y poderosos de la época. ¿Qué quiere decir? Que la comedia clásica utilizaba mucho, la sátira es una especie de burla, ¿sí? Es una especie de crítica que no siempre es muy sutil, a veces es bastante directa y está orientada hacia los políticos, gobernantes y poderosos. O sea que acá ellos, sin pelos en la lengua, como lo decimos en buen salvadoreño, criticaban y hacían notar las situaciones negativas de estos personajes. Ahora, el personaje al que se ridiculizaba aparecía con su propio nombre,
Incluso si fuera o si fue en su momento determinado un dios, si era un dios, aún así aparecía con su propio nombre. O sea que no andaban escondiendo, no andaban ocultando a quién querían criticar. Eran directos. En la comedia clásica era si yo quería ridiculizar a un filósofo o hacer notar que un filósofo hacía cosas malas, pues yo en mi comedia voy a decir el nombre. Yo lo voy a decir claramente y obviamente eso hacía que muchas personas se identificaran, se sintieran a favor o también en contra de la perspectiva del autor. Al igual que en la tragedia, había un coro adaptable a lo que deseaba el autor. O sea que aquí la figura de coro que veíamos en la tragedia también existe, aparece un coro que se adapta a lo que el autor quería y obviamente tenemos representantes en Grecia y en Roma, por lo que ya les mencionaba. Acá hablamos de comedia grecolatina, Grecia y Roma. Dentro de Grecia podemos mencionar a Aristófanes con las nubes y podemos mencionar a Menandro con el Misántropo. Esas son las obras más representativas de cada uno, las comedias más representativas. Aristófanes con las nubes y Menandro con el Misántropo. Y dentro de Roma o de los romanos podemos mencionar a Plauto con la olla y a Terencio con la suegra. Son las obras más reconocidas o de las más destacadas o de las comedias más importantes de Roma. Entonces es importante que conozcamos tanto a los autores de Grecia y Roma como a las obras de cada uno de ellos. Y vamos a pasar entonces a la comedia neoclásica. En el caso de la comedia neoclásica, lo que intentaban ellos, como era propio de la época, es una finalidad didáctica. Para comenzar, vamos a ubicarnos en tiempo. Vamos a hablar de siglo XVIII y XIX. Acá ya estamos, si se fijan, muchísimos siglos después o muchísimo tiempo después que la comedia clásica. O sea que ya estamos hablando, para comenzar, ya es después de Cristo. Estamos hablando del neoclasicismo. Su carácter era didáctico, eso quiere decir que pretendía dejar una enseñanza, dejar un mensaje positivo y que la gente aprendiera. No solamente es, me voy a reír un rato. Sí, es cierto, era un objetivo generar risa, generar placer y que la persona se riera mucho cuando la leyera o la presenciara en la puesta en escena. Pero también hay un carácter didáctico, o sea que hay una enseñanza. Acá se conservaron las tres unidades aristotélicas, o sea, tiempo, lugar y acción. Se siguen manteniendo la ley de las tres unidades, eso no cambia, se sigue manteniendo. Y aquí vamos a mencionar también algunos representantes. En el caso, por ejemplo, de Francia, tenemos a Jean Racine, a Pierre Corneille y a Molière con Tartufo y el Avaro. El más importante de estos tres, o en el que más nos vamos a centrar nosotros, es en Molière. Molière va a ser nuestro eje o va a ser en el que más nos vamos a detener un poco porque él hizo muchas comedias con un modelo de sátira de las debilidades humanas, como ya lo había mencionado también, ¿verdad? Que ya hemos dicho que el objetivo era señalar los defectos o las situaciones negativas de las personas y en el caso de Molière no fue la excepción. Sus obras más reconocidas, sus comedias más reconocidas, tenemos Tartufo y tenemos El Avaro. Con esto fíjense muy bien que la palabra es avaro, ¿verdad? Aquí voy a hacer una capsulita ortográfica. La palabra no lleva tilde y por obvias razones no es avaro, porque a veces cometemos el error de pronunciarlo mal. No es avaro, la pronunciación correcta es avaro, el avaro. Y luego también tenemos a representante en España. En el caso de España tenemos a Leandro Fernández de Moratín y su obra más importante o su obra más reconocida es El sí de las niñas. En el caso del sí de las niñas es una obra que criticaba mucho la educación severa que recibían las mujeres en esa época determinada. El mismo nombre nos puede sugerir de qué se trata, ¿verdad? Y luego voy a mencionar o voy a hablar un poco acerca de dos representantes, uno de la comedia clásica y uno de la comedia neoclásica, que quizás son los que más vamos a estudiar un poco en esta unidad o es los que más vamos a intentar manejar un poco sobre ellos.
En el caso de Aristófanes, vamos a comenzar, tenemos los datos de su vida y su muerte aproximada. Esto recuerden que no se lo tienen que memorizar, ¿verdad? Yo no, ustedes saben que no les pregunto fecha ni cuándo nació ni cuándo murió, sino que es más para saber el momento en el que se ubicó, ¿verdad? En el caso de Aristófanes se ubica del 445 al 385 antes de Cristo. Él fue un crítico de muchos personajes contemporáneos suyos. ¿Qué quiere decir esto? Que él ridiculizó en sus comedias a muchos personajes que vivían o que vivieron en el momento en el que él también vivió. Si el objetivo de la comedia, ya lo he dicho, ya lo he explicado, que es hacer o evidenciar los defectos de las personas, este personaje, como lo fue Aristófanes, fue muy directo y ridiculizó a muchos personajes contemporáneos de él. Escribió 44 obras, de las que hoy solo se conservan 11. En cuanto a su actitud, es irónica y es atrevida para exhibir las conductas reprochables de la gente y los modelos sociales de su época, que si se fijan es el objetivo, ¿sí? Un comediógrafo o alguien que escribía comedias tiene que ser muy crítico para hacer notar las cosas negativas que hacen los demás, pero en el caso de la comedia, como es de una forma irónica, de una forma atrevida, de una forma, por qué no decirlo, sarcástica, en el caso de él definitivamente sí lo hizo. Ahora, dentro de sus obras podemos mencionar Los Caballeros, podemos mencionar Las Nubes. En Las Nubes se ridiculiza a Sócrates, es quizá una de las más conocidas y de las cuales podemos darnos cuenta que lo que se hace es ridiculizar a Sócrates. De hecho, la vamos a leer, así que se van a dar cuenta de lo que yo les he explicado. Luego tenemos también Las Avispas, que es de Aristófanes. En esta también es muy curioso, es muy divertido darnos cuenta cómo en esta parte hace que aparezcan los personajes con aguijones y hace un símil de ellos con avispas. Es muy bueno, es muy divertido porque el hijo tenía a su padre atrapado y no lo quería dejar salir porque estaba obsesionado con los juicios. Entonces llega un conjunto de jueces a querer ayudar a que se escape y ellos son los que van disfrazados de avispas. Pero también vamos a procurar, ustedes van a procurar leerla. Acá es importante que ustedes intenten generar ese placer por la lectura y en realidad en el caso de las comedias son bastante interesantes, así que yo les motivo desde ahorita a que las lean todas las que sean posibles. Igual yo les puedo sugerir algunas y obviamente vamos a comenzar con las comedias grecolatinas. Luego también tenemos Lisístrata, que es otra de las obras más importantes. En esta se burla de las utopías sociales y también tenemos la Asamblea de Mujeres. En esta lo que hace es que se satirizan algunas ideas reformistas. Así que en cuanto a Aristófanes, acá tenemos un poco de su vida, de su biografía y un poco de sus obras. Y vamos a concluir un poco con la vida de Jean-Baptiste Poquelin, que en este caso este es el nombre real, pero nosotros siempre lo manejamos como Molière. Nosotros vamos a conocerlo como Molière. Este Molière, el nombre Molière, era el apodo, era el sobrenombre de Jean-Baptiste, porque lo adoptó por no avergonzar a su familia, porque en esa época ser cómico o actor era considerado indigno, o sea que no se veía muy bien o no se era muy valorado en ese momento el que alguien fuera un escritor o el que alguien fuera un cómico. Entonces, en este caso, él lo hizo para no poner en juego, digamos que el nombre y los apellidos que su familia le había dado, pues con todo el amor del mundo, ¿verdad? Entonces, él quizás se sintió hasta cierto punto culpable o pensó que podía avergonzar a sus padres y mejor adoptó el apodo o el seudónimo de Molière. Entonces, como Molière lo vamos a conocer. Él estudió Derecho, pero dedicó su tiempo a escribir y a hacer teatro. Él estudió Derecho y si se fijan, cuando alguien estudia lo que no mucho le gusta, pues se prefiere o se dedica a hacer las cosas que en realidad ama hacer y que en realidad le gusta hacer. En este caso, él entonces se dedicó a escribir y a hacer teatro. Dentro de esto, tuvo mucha incursión en este mundo y eso le ayudó
a trabajar como actor, pero después fundó su propia compañía, el Ilustre Teatro. En este caso, él tuvo su propia compañía teatral, el Ilustre Teatro, y también él escribía obras, dirigía la compañía y actuaba. O sea que digamos que tenía bastantes dotes artísticos o era bastante bueno en lo que hacía porque dirigía, escribía y actuaba. O sea, le hacía de todo. Era muy bueno en la parte del género dramático. Dentro de las obras podemos mencionar Las Preciosas Ridículas, podemos mencionar Tartufo, podemos mencionar El Misántropo, El Enfermo Imaginario, El Médico a Palos. Dentro de estas, todas buscaban ridiculizar las convenciones sociales de su época y las debilidades humanas. De estas, ¿cuál vamos a leer? Vamos a leer El Médico a Palos, que es una comedia muy buena, en realidad sí es divertida, tiene algunas partes que son muy chistosas, así que espero que les vaya llamando la atención este contenido para que las podamos leer. Entonces, en cuanto a la explicación, en cuanto a la teoría del tema de la comedia, las características, las generalidades y la división entre clásica y no clásica, esta es la explicación. Vamos a dar espacio entonces en este momento a la resolución de dudas, al espacio de preguntas y respuestas, para que si ustedes tienen alguna duda, alguna interrogante, como lo decía al inicio, de este contenido o de lo que ustedes sintonizan en la franja del canal 10, lo que pasa el ministerio, ¿verdad? Para el área de lengua y literatura, pues entonces ese es el momento para que usted me escriba en nuestro chat en vivo ahorita y yo con gusto les voy a responder. Y si no hay preguntas, pues entonces escríbanme seño, todo está claro, para que yo sepa que el desarrollo del contenido fue un éxito y que ustedes me comprendieron todo. Así que les agradezco mucho por haberse conectado, ¿verdad? Les agradezco mucho por estar siempre pendientes de sus clases. Les invito a seguir siempre adelante y les deseo un muy bonito día. No olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho.